Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a dar próximamente, en unos 2 minutos más, inicio a nuestro webinar, que estará, en el cual estará exponiendo nuestro querido amigo y colega y socio, Washington Valverde. Vamos a esperar unos 2 minutos para que al tiro te presento, amigo, para que se conecte el resto de los inscritos, ¿sí? En 2 minutitos más nos conectamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos quienes un día sábado se están conectando a esta hermosa actividad. Digamos, ya llevamos tiempo organizando estos webinars, pero hace rato que durante este año no habíamos organizado nada. Este es nuestro primer webinar, así que tiene un sentido especial además, porque es un tema que nunca hemos tocado desde la sociedad, que es un tema que es muy transversal al área kinesiológica, en donde la mirada siempre sea en el foco de la rehabilitación pulmonar, ¿cierto? Pero nosotros queremos en esta oportunidad mirarlo de manera transversal, pero también dando un foco en lo que respecta a la rehabilitación metabólica, considerando las características de los pacientes con enfermedades respiratorias, en donde sabemos actualmente que la rehabilitación y la mirada kinesiológica debe ser desde una base multidisciplinaria, integral, ¿cierto? En donde no solo se trabaja, digamos, el componente
cardiorrespiratorio, sino también, ¿cierto? Sabemos que hay un componente muscular importante. Por otro lado, porque digo que es multidisciplinario, porque parte fundamental también de la rehabilitación integral del paciente es mirar todas las aristas, desde la salud mental, desde la nutrición, ¿cierto? Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a abordar este tema que yo sé que a nuestro expositor le encanta también y es muy bueno en ello, que es Washington Valverde. El tema es rehabilitación metabólica en enfermedades pulmonares y Washington es kinesiólogo y magíster en fisiología clínica del ejercicio, kinesiólogo de la Universidad Católica del Maule, diplomado en rehabilitación cardiopulmonar de la Universidad del Desarrollo, es miembro también de la Sociedad Chilena de Kinesiología Metabólica y de la Sociedad Chilena también de Cardiología y trabaja actualmente en Clínica Indisa en el programa de rehabilitación cardiopulmonar y metabólico y también en el Hospital San Juan de Dios. Así que tiene una vasta experiencia. Muchas gracias, Washington, por permitirnos escucharte, por transformar el conocimiento, digamos, en una experiencia que todos podamos adquirir, ya, a lo menos escucharte. Así que muchas gracias y esta plataforma es toda tuya. Antes de eso, yo no sé si está listo para grabar acá. Dame unos minutos para poder averiguar esto. Dame unos minutos, Washington, mientras, si quieres, acá, déjame ver, creo que está grabándote. Sí, está grabando. Perfecto. Washington, adelante. Todo para usted esta pantalla. Muchas gracias por la invitación, Erika. Gracias por tus palabras también. Se te echa de menos. Eh, bueno, nada más como dijo Erika, soy kinesiólogo, trabajo en Indisa en el rehabilitación cardiovascular y metabólica. Además de eso, en el San Juan de Dios, en el área específicamente rehabilitación pulmonar. Les voy a compartir mi pantalla para ver. A ver. Ahí. ¿Ahí me ven? Todo está muy perdido. Ahí. ¿Ahí se ve bien? Claro. ¿Se ve bien ahí? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Es que no tenía el feedback Perdón, ahí. es que estaba silenciada. Sí, Hay que perfecto. ampliar. Ahí sí. Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, la charla de hoy traté de hacer un resumen de las cosas que es importante considerar al momento de pensar en la rehabilitación metabólica y su interacción que tiene en un paciente pulmonar. Como bien dijo Erika, hoy en día es impensado pensar, ¿cierto?, que el ejercicio físico y la rehabilitación no tiene que ser parte de los pacientes que tengan algún tipo de afección pulmonar. Sin embargo, eso no los deja ajeno a tener otro tipo de condiciones asociadas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar dos cosas bastante sencillas, pero que son bastante amplias cuando uno empieza a indagar profundamente en ellas. Y es que uno, conoceremos, ¿cierto?, el vínculo que existe entre la enfermedad pulmonar y distintas condiciones que se están asociadas al metabolismo. Y por otro lado, indagaremos un poco, solo un poco, en las ventajas de las distintas modalidades de ejercicio y los beneficios en personas pulmonares y metabólicas. ¿Ya? Entonces, vamos a partir comenzando que, por ejemplo, en el caso de el EPOC, que es la enfermedad, una de las enfermedades más frecuentes de enfermedad pulmonar que necesite oxígeno o que restrinja, ¿cierto?, el flujo aéreo, tenemos que es una condición clínica asociada principalmente a un proceso oxidativo, o sea, perdón, a un proceso oxidativo, bien digo,
pero que está relacionado altamente con procesos de inflamación crónica, ¿cierto? Asociado principalmente a lo que es las personas que con alto nivel de IPA como fumador, principalmente, y por otro lado también tiene que ver con condiciones clínicas asociadas a biomasa asociada a no fumadores también. Sostiene paulatinamente una inflamación sostenida dentro del parénquima pulmonar y eso a la larga, ¿cierto? En términos generales, exacerba, ¿cierto? O hace más severas algunas condiciones propias cardiovasculares, como es el caso de la hipertensión pulmonar. También exacerba condiciones endocrinas, ¿cierto? Como puede ser la resistencia a la insulina, la diabetes, y por otro lado, también tiene complicaciones metabólicas como puede ser la catabólisis muscular y también el aumento de la obesidad. Este proceso inflamatorio, dado por el aumento del consumo de tabaco principalmente, lo que hace es que el sistema inmunológico del endotelio pulmonar, ¿cierto? Hace un giro dramático desde el aspecto antiinflamatorio hacia una vía mucho más proinflamatoria, aumentando niveles de interleuquinas, TNF-alfa, especies reactivas de oxígeno, etcétera, que lo que hacen es perpetuar un proceso crónico de daño al endotelio, a las paredes de los bronquios, ¿cierto? Aumentando la cantidad de macrófagos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, ¿cierto? Que van perpetuando un proceso de daño y de un proceso proinflamatorio dentro del pulmón, que lo que va a conducir es que eh, estas condiciones abarquen a distintos tipos de fenotipos clínicos y fisiopatológicos, como lo son principalmente el enfisema, la limitación del flujo aéreo por aumento de la fibrosis y una restricción, ¿cierto?, irreversible del flujo aéreo para terminar, ¿cierto?, utilizando incluso oxígeno o llevando a la muerte. Estas condiciones inflamatorias de la época son complejas y se relacionan principalmente, como ya dije anteriormente, con aspectos inflamatorios, estrés oxidativo y que algo que vamos a enfocarnos esta mañana también es aspecto relacionado con la inflamación sistémica. Cuando hablamos de los agravantes o los condicionantes metabólicos o de hábitos, de hábitos que condicionan este proceso inflamatorio, el primero que tenemos es el tabaquismo, una de las razones por la cual las enfermedades pulmonares en algún tienen su comienzo, muchas de ellas. Ahora, en este estudio se mostró que incluso una vez que se establece el proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ¿cierto? Y dejas de fumar, ese proceso inflamatorio que dañó, ¿cierto?, a la musculatura lisa y a todo el parénquima pulmonar, ¿cierto?, se mantiene de forma perpetua en el tiempo y lo que permite ese daño es que cualquier tipo de aumento en procesos inflamatorios, ya sea propios del pulmón o periféricos, puedan exacerbar, ¿cierto?, condiciones de enfermedad que puedan llevar a la muerte. En este caso, por ejemplo, las exacerbaciones que son agudas del tipo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como también la exacerbación por la, em, ¿cómo se llama esto? La adquisición de infecciones, como pueden ser las neumonias adquiridas en la comunidad por virus o bacterias. ¿Ya? Luego de eso, entrando de lleno a la dinámica periférica, tenemos que un 25% de los pacientes que tienen la condición de EPOC, ¿cierto?, tienen obesidad.
o tienen un aumento significativo del peso. Ahora, en los pacientes, en las personas que tienen obesidad, por cada aumento de 3 puntos en su IMC, está asociado a un riesgo mayor de exacerbar alguna condición asmática. Y por otro lado, la, eh, el aumento del 33%, o sea, aumenta un riesgo del 33% todas las disfunciones funcionales del pulmón, principalmente, ¿cierto?, el volumen de reserva respiratorio. Sin embargo, como podemos ver en el dibujito de acá al lado, también hay una disminución en la compliance, en la disminución de los volúmenes pulmonares, hay un aumento de la resistencia de la vía aérea asociada a inflamación crónica de bajo impacto, hay una disminución de la musculatura, de la fuerza, de la fuerza muscular respiratoria, ¿cierto? Hay una distribución alterada en cuanto a la ventilación, ¿cierto? Y eso a la larga lo que hace es que haya un proceso hipercápnico y de retención de CO2, dado la alteración de la mecánica del pulmón por aumento de tejido adiposo en la región abdominal, en la región torácica y en la región del cuello. Incluso acá hay un aspecto que no lo coloqué en la presentación, pero que es bien conocido, que el diámetro del cuello asociado a obesidad, ¿cierto?, genera gran parte de los problemas asociados al SAOS. Luego de eso tenemos que el tejido adiposo per se ya es cuando se encuentra en un proceso de hipertrofia o está disfuncional, ¿cierto? Tiene una cascada metabólica que lo que va a hacer es aumentar la resistencia a la insulina, lo que va a impedir la degradación de tejido adiposo como forma de energía. Por otro lado, también va a haber un aumento en las concentraciones de leptina, lo que va a impedir una saciedad normal, por lo tanto, tiene un concepto neuroalimentativo en este caso, ¿cierto? Impidiendo que la persona o que la persona mantenga pesos elevados y en la acumulación de tejido adiposo. Y por otro lado, el aspecto propio que tiene que ver por la acumulación de grasa corporal, que es la hipertrofia del adipocito, que cuando éste se aumenta en tamaño, ¿cierto? Disminuye su riesgo sanguíneo y por lo tanto genera una alteración en cuanto al proceso inflamatorio dentro del mismo tejido adiposo, lo que produce resistencia a la insulina, resistencia a la leptina y obesidad, entre otras condiciones clínicas también. Ahora, esta condición inflamatoria está muy ligada al EPOC porque la resistencia, el aumento de la insulina está asociada a procesos inflamatorios a nivel del pulmón. El aumento de la leptina está asociado al aumento del riesgo de caquexia en el paciente pulmonar y la hipertrofia del adipocito, bueno, lo sabemos desde el punto de vista metabólico, aumenta el riesgo de exacerbar condiciones metabólicas preexistentes o generar condiciones de enfermedad metabólica hacia adelante, hacia el futuro. Ahora, cuando vemos las condiciones clínicas propias asociadas al EPOC, la principal y la más importante es que al haber este proceso asociado a la biomasa del cigarro o a el tabaquismo propiamente tal y la disminución crónica del flujo aéreo, vemos que esta persona paulatinamente cae en procesos de hipoxia. La hipoxia per se, ¿cierto? Hay una hormona que se activa inmediatamente cuando vemos procesos bajos en oxígeno, que es el factor hipóxico inducido 1-alfa o el GIF 1-alfa, ¿cierto? Este se activa mantenidamente en el tiempo cuando una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto?, mantiene saturaciones por debajo de lo normal. Este proceso genera que haya un aumento de la glucogénesis hepática y por lo tanto hay un aumento en la glicemia sanguínea. Esa hipoxia prolongada lo que hace es que haya un aumento en el estrés oxidativo, ¿cierto?, a nivel pulmonar y por lo tanto empeora la inflamación y además genera una disfunción metabólica
en personas con EPOC y en personas con diabetes, claramente. Una persona que ya tiene una condición metabólica como la diabetes ve exacerbada su condición clínica solo por tener este tipo de enfermedad pulmonar asociado a las hipoxias mantenidas en el tiempo, lo cual vamos a ver que se produce bastante, sobre todo en ejercicio. Ahora, saltando a otro tema, pero que está dentro del mismo paraguas, ¿cierto? Esta inflamación o la inflamación sistémica, piensen que los pacientes que tienen enfermedades pulmonares severas como EPOC, fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial difusa actualmente, son personas que van sobre los 50, 60 años, son personas que empiezan a ver mermada su calidad de vida en ese proceso de edad, en esa etapa etaria, ¿ya? Antes uno no ve mucho, ve exacerbaciones, pero no ve tantas limitaciones, funcionales por lo menos. Sin embargo, a medida que pasa la edad, ¿cierto? Como todo organismo vivo, empieza a perder masa muscular, pero en los pacientes que tienen EPOC, esto se ve exacerbado asociado a un proceso inflamatorio que ya tienen de base, al aumento del estrés oxidativo asociado justamente al dato posterior, que es la hipoxemia, que están uno al lado del otro, o sea, no son consecutivos, aparte asociado a procesos que tienen que ver con la ingesta de distintos tipos de medicamentos para poder tratar la limitación crónica aéreo. Paulatinamente estas personas comienzan a moverse menos, por lo tanto hay un proceso de desuso continuo y por último hay un proceso de distrofia asociado a que el paciente adulto mayor comienza a tener requerimientos nutricionales especiales que no son suplidos, ¿cierto?, de forma habitual durante el día con su dieta diaria. Ahora, cuando vemos esto a nivel fisiológico, vemos que la enfermedad pulmonar genera un aumento de hipoxia, ¿cierto? Esta hipoxia aumenta, ¿cierto? Los inductores de hipoxia, o los factores hipóxicos, ¿cierto? 1 alfa. Esta hipoxia va a desencadenar que a nivel de la mitocondria, o a nivel intracelular, ¿cierto? Haya un proceso que es mucho más glucoproteico, que va en desmedro de la generación de aumento de proteína. Por lo tanto, lo que produce paulatinamente es un deterioro funcional de las células musculares y produciendo cierto pérdida de masa muscular. Ahora, aparte de eso, vemos que asociado a esto mismo, hay una disminución de alrededor de un 33%, ¿cierto? De las fibras tipo 1, ya que estas, dado el nivel oxidativo e inflamatorio y aparte principalmente el aspecto hipóxico, esto está principalmente relacionado al aspecto hipóxico. Una persona que está constantemente con saturaciones bajas, lo que hace es que en un proceso no menor de tiempo puede llegar a reducir hasta el 33% de sus fibras tipo 1, incluyendo también las tipo 2, en donde tienen una translocación a fibras tipo 2B principalmente, que son mucho más glucolíticas. Y se acuerdan que anteriormente vimos que durante la época hay un proceso metabólico que se asocia al aumento de la glicemia en sangre, es justamente asociado a que es otro link asociado a que las fibras musculares que empiezan a ser estas mucho más glucoproteicas, o sea, glucolíticas, que son mucho más fatigables, ¿cierto? También necesitan de biodisponibilidad de energía, pero que paulatinamente llegan al punto de la fatiga y a la destrucción de masa muscular o al turnover muscular. En el paciente hipótico se habla de que la prevalencia de la sarcopenia está alrededor de un 25% en promedio. Sin embargo, coloqué algunos artículos acá además, es que la prevalencia en general en la población con enfermedad pulmonar se habla que debe estar entre un 20 y un 40%. Ahora, también vemos que las enfermedades pulmonares tienen un deterioro constante y marcado, ¿cierto?, en la disminución de la fuerza.
Una de las principales herramientas que se utiliza para la evaluación del riesgo, de fuerza, riesgo y condiciones asociadas es la evaluación de handgrip. El handgrip en los pacientes que presentan, que presentan enfermedad pulmonar, se ha visto que muestran una reducción sostenida de hasta 7 kilogramos, ¿cierto?, de disminución de fuerza respecto de su valor promedio, lo cual en paciente mayor los valores asociados a percentil tampoco son muy altos, por lo tanto hay que tener mucho ojo con el tema de cuánta fuerza tiene en forma inicial respecto de cualquier proceso de rehabilitación y además de eso ver cuál es el deterioro de fuerza. Pero ¿y por qué digo esto? Porque los cortes de sarcopenia, hay varios cortes de sarcopenia que están en 26 kilos, 22 kilos, depende de la bibliografía, ustedes que quieran ocupar, pero es al menos un criterio asociado que haya una disminución de fuerza muscular para el diagnóstico de eh, sarcopenia, desde el punto de vista clínico. Ahora, cuando hablamos de, pucha, ¿qué pasa con el organismo en general y sus requerimientos durante un proceso de enfermedad pulmonar? Vemos que hay una disminución del 45% del apetito en las personas con enfermedad pulmonar solamente asociado a los procesos hipóxicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la grelina, leptina, de fosfato quinasa, que produce procesos que están asociados a la anorexia, que disminuyen la reducción, disminuyen la ingesta calórica y por lo tanto van cayendo en procesos caquéxicos, ¿cierto? Luego también la hipoxia genera una disfunción, ¿cierto? Muscular que vimos anteriormente. Esa disfunción muscular activa vía ubiquitina proteosoma, que son las producidas por la HIF-1, que además, bajo el mismo concepto hipóxico, hay una disminución de las fibras tipo 1 y tipo 2 y hay un aumento de las tipo 2B, lo que producen una disfunción muscular que a la larga exacerba procesos caquéxicos. Y por último, ha dado la alta fatigabilidad. Y por último, también hay un proceso que está en deterioro hormonal metabólico, aumentando la resistencia a la insulina y la resistencia a la hormona del crecimiento, lo cual, ¿cierto?, aumenta la proteólisis, ¿cierto?, aumenta la disfunción muscular y por lo tanto genera procesos, exacerba procesos de caquexia. Ahora, es algo que quise tocar, que también es importante, es la disfunción hepática que se produce en un paciente hepático. Hay un riesgo de 41% de esteatosis, un 39, un 36% de esteatosis, esteatohepatitis, pero que en población normal, sin embargo, en pacientes con EPOC, pero cuando hablamos de los pacientes con fibrosis pulmonar, en la exacerbación de disfunción hepática sube hasta un 61%. Ahora, la sobrevida es 2.7 veces menor en un seguimiento 5 años en pacientes que tienen EPOC y además tienen el riesgo de desarrollar enfermedad hepática y el riesgo de la mortalidad por algún evento cardiovascular. Ahora, cuando vemos cómo se relaciona el EPOC en términos de el aspecto cardiovascular completo, podemos ver lo que los pacientes que están en la línea amarillo tienen enfermedad pulmonar obstructiva y además tienen diabetes. Y podemos ver que en todos los casos de enfermedades de condiciones clínicas asociadas a riesgo cardiovascular, como hipertensión, dislipidemia, arteriosclerosis, hipertensión pulmonar y arritmias, el agregar una condición metabólica como el trastorno de los glúcidos, ¿cierto? Lo que genera es que haya un aumento en la prevalencia, ¿cierto?, de estas enfermedades en personas que tienen una enfermedad pulmonar y además, ¿cierto?, tienen enfermedad de diabetes.
Por lo tanto, lo que se genera acá es que el enfoque tiene que estar relacionado en términos a la rehabilitación propiamente tal, tiene que estar enfocado en regular la glicemia, mejorar perfiles lipídicos, tratamiento antihipertensivo y además, como ya ojalá nos haya quedado claro, el abandonar el hábito del tabaco. Esas cosas, si ustedes las ven una por una, cada una tiene un componente distinto, o sea, glicemia, lipídico, hipertensivo y hábitos. Por lo tanto, eso más bien tiene que ver con una terapia integral. El hecho de poder enfocarnos no solo en los aspectos pulmonares, sino también en la persona completa y cómo las alteraciones fisiológicas van apareciendo en función de una condición pulmonar, puede ser la mejor forma de rehabilitar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo? La rehabilitación no termina en lo cardiopulmonar, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero que todo, hay que tener definiciones claras. ¿Y eso para qué? Para poder tener claro cómo vamos a orientar a la persona mayor, ¿cierto? Que tiene una enfermedad pulmonar, que se mueve poco, que está inflamada, que está con procesos de hipoxia, que hay un cambio de fibras musculares que le hacen que se fatigue mucho más rápido, etcétera. Entonces, muchas veces las personas confunden las indicaciones o las cosas que nosotros decimos porque no entienden o porque el equipo también no entiende lo que es cada una. El sedentarismo tiene que ver con el gasto energético menor a 1.5 METs, ¿cierto? Y generalmente es estar sentado, reclinado o acostado. Luego, cuando uno habla de actividad física, yo sé que muchos de esto ustedes lo saben, la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos, ¿cierto? Que resulta un gasto superior al reposo, es decir, superior a 1.5 veces. Y por último, el ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física, pero esta es planificada, estructurada, repetitiva y además tiene un objetivo. Y ahí ese objetivo está en función de la aptitud cardiorrespiratoria o la aptitud muscular o incluso más allá si uno quiere enfocarlo con un aspecto que tiene que ver con otra definición que es deporte. Ahora, ¿qué se habla sobre rehabilitación pulmonar o qué se dice sobre rehabilitación pulmonar? Bueno, la rehabilitación pulmonar dicen que es el tratamiento menos usado, ¿cierto?, por los clínicos. Ya en este caso, el área médica, ¿cierto?, es algo que actualmente quizás estamos abriendo una gran puerta todos, ¿cierto?, hacia enfocarnos en mayor rehabilitación y el ejercicio físico en distintas condiciones clínicas, pero sí es un recurso que se ha utilizado poco, ¿cierto? Ahora, la ATS dice que para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la evidencia es fuerte a moderada en que las personas deben participar de rehabilitación. ¿Ya? Las personas con exacerbaciones o que tienen mayor eventos de hospitalización también, o inmediatamente después de esos procesos, ¿cierto? Deberían participar y también tienen una relación fuerte, ¿ya? Así que las enfermedades con las enfermedades intersticiales difusas, evidencia fuerte a moderada que la participación en rehabilitación pulmonar les va a traer beneficios. Entonces, la evidencia está que debemos comprometernos con el proceso de rehabilitación pulmonar, pero no pensarla solamente desde la mirada, desde el pulmón. En este metaanálisis podemos ver, para empezar a hacer las orientaciones de rehabilitación o de ejercicio, que es por ejemplo lo que hago yo con los pacientes en el hospital, es justamente empezar a decirles que se tienen que sentar poco. Este metaanálisis juntó 16 estudios, ¿cierto? Y juntó a más de 1 millón de personas. Y lo que vio es que en los dos cuartiles menos activos, es decir, por debajo de los 16 METs hora a la semana y por debajo de los 2.5 METs horas a la semana, hay un riesgo de mortalidad del 12% en el rango, en el tercer cuartil, y hay un riesgo de máximo del casi el 60% en el último cuartil, que la gente que se mueve menos de 2 metros hora por la semana. Ahora, esto está exacerbado en los puntos que son mayores a 6 horas. En general, cuando vemos el tiempo sentado,
cuando la persona está sentada más de 6 horas al día, ¿cierto? Su riesgo de mortalidad aumenta entre un 10% y un 30%, que es un 9 y un 27 exactamente, ¿ya? Respecto de las personas que más se mueven a la semana y que menos tiempo pasan sentados. Ahora, cuando vemos esto tiene que ver una relación, esto está íntimamente relacionado con instarles, visibilizarle a las personas que tienen que estar poco tiempo sentadas. Fíjense que lo que hemos visto hacia atrás es que el paciente respiratorio con una condición metabólica y además que genera procesos de obesidad, se va a empezar paulatinamente a mover menos y a sentar más. Por lo tanto, esto es un considerando para que esta persona comience a moverse más, ya sea como indicación directamente al paciente o a los familiares. Luego de eso también tenemos que hay que moverse. Muchas veces estamos condicionados como kinesiólogos a decir, chuta, la persona tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio. Sí, perfecto, tiene que hacer ejercicio, pero cada paso cuenta. En ese sentido, este metaanálisis lo que mostró es que cuando las personas caminan de forma, en una cantidad intermedia de pasos versus una cantidad baja de pasos, ¿cierto? Disminuye la mortalidad en un 36% en general. Sin embargo, cuando las personas caminan una cantidad alta de pasos, que ahí vamos a ver el detalle, y una cantidad baja de pasos, el riesgo de mortalidad disminuye en un 59%. ¿Ya? Ahora, de esta muestra, el 4,4% falleció, ¿cierto? En un seguimiento a 77 meses. Y el 1,4% de la población en total, ¿cierto?, generó algún evento cardiovascular en este mismo seguimiento. Ahora, hablamos de cantidad intermedia, alta y de bajo, y intermedia, alta y baja de paso. Pero ¿cuánto es eso? Bueno, aquí la evidencia dice, respecto de toda la causa de muerte, ¿cierto? La cantidad mínima que una persona debiera caminar son 2.517 pasos, y eso disminuye la mortalidad en un 8%. Luego, el segundo o el nivel intermedio está en los 8.700, el 8.800 pasos, y eso disminuye la mortalidad por cualquier causa a un 60%. Pero miren lo increíble de esto, que si yo paso de los 8.000 a los 16.000 pasos, es decir, al doble, el riesgo de mortalidad por toda causa no sube mucho. Por lo tanto, cuando uno solicita la cantidad de pasos que una persona puede dar, incluso en rangos bajos y moderados, uno ya está ayudando a una persona que se mueve poco, ¿cierto? Ahora, cuando vemos la incidencia de enfermedad cardiovascular, que es otra condición, ¿cierto? Está asociada a que 2.700 pasos, ¿cierto? Lo mínimo, reduce un 11% el riesgo de una condición cardiovascular fatal o no fatal. Si camino más de 7.000 pasos, reduce la mortalidad en un 51% para las mismas condiciones. Y por último, en una persona que pasa lo mismo que en el caso anterior, que camine más de 16.000 pasos, es decir, incluso más del doble, el aumento en el riesgo de sobrevida, ¿cierto? No es tanto más el cambio, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, el rango de pasos para dar y que tenga algún grado de beneficio para la salud, ¿cierto? No está condicionado a caminar los 10.000 pasos que indica la OMS. Ahora, importante decir que caminar sobre los 10.000 pasos o sobre 10.000 pasos es equivalente, ¿cierto?, a hacer ejercicio aeróbico 30 minutos de intensidad moderada. Por lo tanto, quizás sobrepasar los pasos está dado en función de adquirir otro tipo de hábitos también. La rehabilitación pulmonar, que dice las rehabilitaciones Cochrane, disminuyen la disnea, disminuyen la fatiga, mejoran las condiciones emocionales y generan todo el tema de mejora de calidad de vida global. ¿Ya? Ahora, cuando uno ve en términos funcionales la rehabilitación pulmonar, en este metaanálisis lo que se ve es que las personas que realizan rehabilitación pulmonar pueden lograr un aumento de hasta 44 metros, ¿cierto?, en aumento de distancia recorrida en el test de marcha,
lo cual está muy por sobre de lo que se espera en un paciente pulmonar, que son 30 metros. Luego de eso, vemos que hay varias indicaciones que tienen que ver con mejora en la calidad de vida, mejora en la cantidad de metros. Ahora, este es un dato, el Cochrane es muy diferente al anterior porque el otro habla de rehabilitación en general. Sin embargo, este habla de rehabilitación supervisada. Y ahí vemos que incluso en seguimientos a 6 a 12 meses, los beneficios de la rehabilitación se mantienen en calidad de vida y además 6 a 12 meses se mantienen los beneficios, ¿cierto?, de aumento de distancia recorrida respecto del inicial hasta en 26 metros. Ahora, todos estos procesos de rehabilitación no duran menos de 4 semanas y algunos incluso llegan hasta los 36 meses. Ahora, en general, todos los reportes generados por Cochrane ven que hay una disminución de la mortalidad hasta en un 23%, incluso después de 6 a 12 meses del proceso de rehabilitación pulmonar. Cuando vemos el ejercicio físico, acá hay un estudio, una revisión sistemática que observaron, ¿cierto?, cómo se baja el peso, principalmente, o el impacto del ejercicio en la baja del peso. Se incluyeron distintos tipos de ejercicios, hubieron estudios que estuvieron monitoreados individuales, otros supervisados con grupos, pero lo importante de esto es que lo que se vio en el estudio no estaba centrado en si la persona perdía o no perdía peso, sino más bien el impacto en salud. ¿Y qué se vio? Que el ejercicio físico tiene un impacto de salud global. En cuanto a los términos metabólicos, hay una reducción de los triglicéridos, disminución de la glicemia, aumenta la respiración mitocondrial, aumenta la oxidación de grasa, mejora sensibilización de la insulina, etc. Los cerebrales, mejor sueño, disminuyen los síntomas depresivos, mejor calidad de vida. En términos sistémicos, hay una mejora en el sistema cardiorrespiratorio, muscular, calidad de vida y mejora la calidad de vida en función de adquirir un comportamiento hacia el ejercicio. Hay un cambio en el tema genético, a nivel celular, hay aumentos de enzima antioxidante, antitrombótica, etc. Entonces, el indicar el ejercicio físico tiene una repercusión global que es sumamente importante, que lo que hace es, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida y la calidad en salud de forma global, tanto cardiovascular, metabólica, sistémica, cerebral o incluso en la salud celular. Cuando vemos qué modalidad de ejercicio elegir, vemos que principalmente se contraponen siempre los procesos de alta intensidad interválica o los HIIT o los SIT o los Sprint Interval Training con las modalidades mucho más conservadoras que son como las modalidades continuas. Sin embargo, lo que muestra la evidencia es que cuando no se equipara el nivel de gasto energético entre el HIIT y el modalidad continua, el modalidad continua tiende a tener un mejor rendimiento en cuanto a la pérdida de grasa corporal. Sin embargo, cuando el gasto energético entre ambos tipos de entrenamiento se equipara, la pérdida, ¿cierto? Los beneficios de uno sobre el otro desaparecen. Eh, ambos tienen el mismo nivel de impacto y no hay diferencia entre ellos. Ahora, eso da aeróbico, y como estamos hablando también respecto del paciente EPOC o paciente pulmonar que también está restringido en cuanto a la posibilidad de hacer ejercicio, vemos también que el ejercicio excéntrico es una alternativa, ¿cierto?, a la dinámica del entrenamiento en pacientes con enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque como ven en este gráfico, ustedes ven acá modalidad concéntrica moderada, excéntrica moderada y excéntrica intensa. ¿Ya? Si ustedes muestran en la cantidad de fuerza o de la cantidad de trabajo realizado, el excéntrico alto siempre va a ser el que va a tener más carga, principalmente por la dinámica muscular. Pero si ustedes ven, no hay diferencia significativa entre el concéntrico moderado y el excéntrico moderado. Ahora, ¿qué diferencias tiene uno respecto del otro si no hay diferencia significativa? Bueno,
hay una diferencia significativa respecto de la relación de VO2. Para lograr el mismo VO2, ¿cierto? Hay una disminución, ¿cierto? Perdón, sí, sí, bien digo. Para lograr el mismo impacto, el ejercicio excéntrico hace hasta un 50% menos esfuerzo cardiovascular, ¿cierto? Para lograr la misma carga. Piensen que es la misma carga. Ambos son cargas moderadas, pero esta es concéntrica y esta es excéntrica. Lo mismo acá. Concéntrico, excéntrico. Menor gasto cardiovascular para producir la misma carga de intensidad. Ahora, cuando hablamos de la sensación de disnea, vemos lo mismo. Misma carga de trabajo, sensación de disnea. La excéntrica moderada tiene menos sensación de disnea respecto de la concéntrica. ¿Ya? Y esto es lo mismo, son 30 minutos de ejercicio moderado, excéntrico en una bicicleta, a un 50% de la potencia aeróbica. Estos hallazgos sugieren poderosamente que el ejercicio moderado excéntrico versus el concéntrico, o sea, con el concéntrico, son bastante beneficiosos para la salud de un paciente pulmonar. Sin embargo, cuando vemos el esfuerzo cardiovascular y la sensación de cansancio, la balanza se inclina un poquito más, o mucho más en realidad hacia entrenar de forma excéntrica. Es mucho más difícil pensando que hacerlo en bicicleta, porque las bicicletas excéntricas son sumamente caras, pero agregar dinámicas excéntricas, dado este estudio, ¿cierto? En el entrenamiento muscular o en el entrenamiento de pacientes pulmonares, te puede generar cierto beneficio en tanto a la tolerancia. Perdón, en tanto a la tolerancia que tiene el paciente pulmonar respecto de el entrenamiento aeróbico. Ahora, cuando vemos entrenamiento de ejercicio, ¿te acuerdan que vimos todo el aspecto hipóxico? El ejercicio per se ya es hipóxico para un paciente hipótico, para un paciente respiratorio. El paciente se mueve y va a desaturar, sobre todo si está con condiciones de usuario de oxígeno durante el día. Pero lo que vemos acá es que en este estudio randomizado controlado, es que cuando uno realiza ejercicio con suplementación de oxígeno, ¿cierto? Puede llegar a trabajar. Uno, lograr mayores peaks de trabajo, ¿ya? Con personas que se les da oxígeno y no desaturan. Y por otro lado, hay un mayor corte transversal, ¿cierto? A nivel de cuádriceps, de desarrollo, de corte transversal de incluso 6 centímetros, casi 7 centímetros más de desarrollo en corte transversal en la musculatura del cuádriceps cuando una persona entrena con oxígeno y no desatura, versus la decadencia que refiere a estar solamente con aire y desaturando, que sería la peor de las instancias. Incluso llega hasta perder masa muscular o corte transversal de músculo. ¿Ya? Entonces, es importante la normalización, ¿cierto?, de la hipoxia al momento de entrenar, justamente porque genera mejor tolerancia para soportar mayores cargas y, por otro lado, más desarrollo de músculo medido a través de la sección transversal. Ahora, el entrenamiento muscular, no pain, no gain, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto entrenar? Bueno, lo que dice acá este estudio o esta revisión sistemática es que no es necesario llegar hasta el dolor o la fatiga extrema para poder lograr, sí, extrema, para no lograr beneficios, sino que ya con entrenamientos con carga baja por debajo del 50% del RM, pero logrando llegar al fallo, pues se puede tener una alternativa de tratamiento. Aumenta el beneficio del entrenamiento muscular, aumentando la fuerza y también el área de sección transversal, y además se generan adaptaciones fisiológicas, ¿cierto? Que incluso pueden llegar a ser superiores a las producidas por el entrenamiento que utilizan más RM. Ahora sí que la recomendación está puesta en de 3 a 4 sets, de 2 a 3 veces por semana, y que la carga sea mayor al 30% del RM
o no menor al 30% del LRM, pero tampoco mayor al 50%. Cuando vemos el beneficio que tiene los ejercicios en distintos tipos de el ejercicio, principalmente en procesos sarcopénicos que están asociados a las personas con enfermedad pulmonar, vemos que hay un aumento de la síntesis proteica, aumenta la miogénesis, hay un aumento de la biogénesis mitocondrial, hay un aumento de la grasa marrón, reducción de la grasa blanca, grasa parda, y hay disminución de los efectos inflamatorios, hay una disminución de la atrofia. Todo este fortalecimiento se da en formato excéntrico y concéntrico. Y los protocolos tienen que estar asociados a entrenamientos de 8 a 12 semanas. Ahora, sí, este estudio muestra que una alternativa puede ser el BFR como modalidad de entrenamiento, con cargas que no superen al 15 al 30% del RM y que pueden tener los mismos beneficios que el entrenamiento mucho más convencional. Ahora, tomar un abuelito y estrangularle el muslo o el antebrazo para que no haya flujo sanguíneo, no sé si será tan bien tolerado o tan bien visto. ¿Ya? Desde el punto de la regulación metabólica, este es un diagrama bien conocido. El ejercicio es una dinámica que es independiente de la insulina, ¿cierto? Para la captación de glucosa, gracias a que la contracción muscular aumenta los niveles de calcio, además estimula la adenosín monofosfato, ¿cierto? Lo que produce que haya una activación de AMK, y AMK trasloca, ¿cierto? O se logra la translocación de los vesículas de GLUT4 a la membrana a través de la proteína AS160. ¿Esto por qué es importante? Porque las intervenciones de ejercicio en relación a los trastornos metabólicos tienen que estar centradas en la persona, deben personalizar muy bien el inicio del ejercicio, los parámetros a utilizar, el tiempo que esta persona va a realizar el ejercicio, y además cuáles van a ser los diferentes objetivos, ¿cierto?, que vas a tener planteado a futuro. Pero todo esto está asociado a que cuando una persona realiza ejercicio hay un mejor sense de la glucosa, hay un aumento de la proliferación celular, hay una disminución de la apoptosis, hay un mejor procedimiento de insulina a través de los islotes a nivel del páncreas. A nivel de la grasa hay una disminución de la grasa, disminución de la adiposidad visceral, disminución de la inflamación, hay un aumento en la utilización de ácidos grasos libres, etc. Y a nivel de la resistencia a la insulina produce disminución de los parámetros inflamatorios, hay una mejor translocación de los GLUT4, ¿cierto? Hay una mayor biogénesis mitocondrial, lo que va a volver al músculo y a tu organismo mucho más eficiente, y va a generar procesos antiinflamatorios que terminen, ¿cierto?, mejorando la condición pulmonar y metabólica en general. El fortalecimiento, ejercicio de fortalecimiento muscular o ejercicio aeróbico en personas en general. Bueno, la evidencia dice que uno u otro. Esa es la verdad. No hay diferencia entre en generar más uno más otro en términos generales. Sin embargo, cada uno tiene beneficios que van por carriles diferentes. ¿Ya? Ahora, cuando vemos el entrenamiento pulmonar en general, y en entrenamiento netamente, y esto es lo último que les comento, el entrenamiento netamente a nivel pulmonar, vemos que el entrenamiento, la rehabilitación pulmonar aumenta en un 30% el VO2, mejora en un 28% el BEF1 y su relación con la capacidad vital forzada, y además de eso aumenta en un 34% el trabajo como tal, ¿ya? Entonces, la tasa de trabajo. Por lo tanto, los beneficios del ejercicio de forma cardiopulmonar, como está acá descrito, y aparte todos los beneficios asociados al aspecto metabólico, ¿cierto?, están muy bien documentados. Eso es. Oye, yo estuve súper atenta. Espérate, hay como un eco, espérame. A ver ahí. ¿Mejor? Ahí. Ya, Es ya. se Oye, bloquea súper con la atenta a la pantalla. presentación, como siempre, Washington. Pucha, súper buenas tus presentaciones, súper detalladas. O sea, hay ahí un trabajo súper meticuloso. Encuentro que se escucha con eco, ¿no?
un poco, pero no mucho. A ver, ¿por qué será? Déjame alejarme. No sé por qué. Bueno, lo que te decía, que siempre tus presentaciones son súper meticulosas, con harta evidencia científica, mezclando desde lo teórico, la evidencia científica y también lo clínico. Y mientras yo formulo una pregunta, quiero que, por favor, quienes tengan alguna pregunta, algún comentario, lo hagan llegar por el chat. Y mientras no hay nada todavía. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan dentro por el chat, y yo voy con la primera, Washington. Estoy atenta al chat y estoy tratando de ver qué. Ya, Washington querido, es heavy, es tremendo como las enfermedades metabólicas, ¿cierto? Interfieren en el progreso de las enfermedades metabólicas, así como tú bien decías, ¿cierto? En el fondo están súper vinculadas. ¿Cuáles serían tu recomendación en relación, lo primero, cuando uno evalúa a un paciente con enfermedad respiratoria? Tú llega a la consulta porque un paciente diabético te lo derivan por, ¿cierto? Por una rehabilitación metabólica y como de base tiene una enfermedad pulmonar. ¿Cuál sería tu recomendación en la evaluación? Bueno, ahí hay que generar la dicotomía ahí si el paciente pulmonar es usuario de oxígeno o no es usuario de oxígeno. Eso es lo primero, ¿ya? Del punto de vista metabólico, las indicaciones por el tema por el tema del entrenamiento o de lo que tiene que hacer asociado a que tiene una condición metabólica grave, que es la diabetes, y por otro lado tiene una enfermedad pulmonar que le restringe su participación en general, ¿cierto? Lo más importante quizá es hacer primero la conexión con el cambio de hábito. ¿Por qué? Porque idealmente lo que vas a encontrarte es que es una persona que pasa mucho tiempo sentada, que se mueve poco, ¿cierto? Que se mueve muy poco y que principalmente su justificación está detrás de la sensación de ahogo o de disnea, ¿ya? Pero lo que es interesante ver ahí es a qué le llama disnea a la persona. ¿Por qué? Porque lo que me he encontrado yo es que personas con enfermedad pulmonar están completamente normales saturando, pero cuando hacen la prueba del cito-stand, por ejemplo, en un minuto, que a veces no duran el minuto, pero de 30 segundos, o el cito-stand de 5 veces, se detienen. Y tú le preguntas, y tú estás viendo el monitor saturando 98, frecuencia cardíaca no utilizando más allá del 30% de su frecuencia cardíaca reserva utilizada, y tú le preguntas, es que me ahogo. Y tú le preguntas, ¿pero le falta aire? No, en las piernas ya no me dan. Y ya, pero eso ese es cansancio periférico, no es cansancio central. Entonces, yo creo que la primera indicación tiene que ir enfocada al cambio de hábito, ¿ya? Uno, algo que no, pero lo coloqué de paso, pero ahí es sentarse poco, o estar menos tiempo sentado. Siempre les digo que la pausa promedio tiene que ser de 3 a 5 minutos, con 3 a 5 minutos de pausa donde haga caminata, se mueva un poquito, aunque sea lento, pero que salga del proceso estacionario, ya es un beneficio. Lo otro es caminar más de 3.500 pasos, es la primera tarea que les doy. De hecho, a veces hasta les compro un podómetro de estos por AliExpress y me los van rotando, me los van devolviendo y ellos van viendo que se va moviendo un poquito más. ¿Cuánto está Y luego, saliendo el podómetro? Disculpa que te interrumpa. ¿El podómetro cuánto sale por AliExpress? como 500 pesos, 600 pesos, hay unos que son muy simples, que solamente sirven para contar pasos. Entonces, con eso ya uno se lo presta y algunos se lo quedan, ¿no? Da lo mismo, en 500 pesos. Pero otros te lo devuelven y eso es bacán, porque se lo voy prestando a otro y les voy dando targets. Y piensa que yo los tengo 20 sesiones, que son 10 semanas. Entonces, logran progresar por ese lado. Y el otro aspecto que no es menos importante es el aspecto nutricional, la derivación hacia un profesional de la nutrición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente, y esto me pasa mucho más en el servicio público que en el privado,
el paciente que tiene diabetes y que tiene una enfermedad pulmonar no tiene seguimiento nutricional. En cambio, en atención cerrada, perdón, en atención privada, tú lo puedes ver, eso sí está, eso sí está. Sí está que el paciente diabético tiene su endocrinóloga no sé dónde, o que tiene controlado no sé qué cosa, pero en el caso del paciente de atención pública, no. Y ahí es donde uno deriva. Oye, ¿cómo lo...? Ay, ese fue. Espérame, disculpa, te interrumpa. Carla dice que apaguen los micrófonos y así se va el eco cuando uno habla. Buena cosa. Consulta, y en ese caso, Washington, hoy disculpen que se ve, no sé qué hacer para que se vaya el eco. Washington, y en ese sentido, tú trabajas también viendo dos visiones. La persona está en la misma llamada desde dos dispositivos. No, pero no estoy en esa llamada. Qué raro. Ahí sí, ahí se fue el eco. No estoy en tu llamada. Ya. Mi pregunta es que tú trabajas en un centro privado, donde trabajamos, ¿cierto?, en la clínica Indisa, y también trabajas en un hospital público. Cuando tú deseas hacer una derivación, ¿cómo lo hace para todos los colegas que trabajan en un hospital público, que están partiendo en esto? Nosotros tenemos, el kinesiólogo tiene la potestad de derivar, ¿no? Para derivar directamente, por ejemplo, a los APS. A los APS me ha tocado varias veces que, por ejemplo, hay personas que vienen desde muy lejos, que, por ejemplo, se demoran 2 horas, 3 horas, 3 horas en llegar al hospital, y yo solamente estoy en la mañana. Entonces, hay gente que dice, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para tratar de llegar a las 9. Entonces, claro, en ese sentido yo lo mando con dirección, con derivación exclusiva a su consultorio más cercano. Y por otro lado, ahí no hay programas de rehabilitación pulmonar, eso es lo otro. Los consultorios no tienen rehabilitación pulmonar, tienen el programa ERA, pero no es rehabilitación pulmonar, es control de exacerbación. Entonces, y monitoreo de la espirometría, es en realidad para mantener el control de la enfermedad pulmonar, que está súper bien, pero yo creo que hay que darle una vuelta a la tuerca a eso. Y ahí uno deriva directamente al programa cardiovascular para que lo revise el médico, la nutricionista y la enfermera, y le haga seguimiento por el problema de obesidad o de trastorno de diabetes. Porque los consultorios muchas veces en ese tipo de pacientes lo hacen seguimiento 2 veces al año, pero no es suficiente. Todos se pierden en el tratamiento, no les dan una minuta como corresponde. Entonces igual es como ahí. Y si no, tengo la suerte de trabajar con un buen equipo de broncopulmonares, y yo les digo, oye, ¿sabes qué? Esta persona necesita esto, y ellos lo derivan directamente con el nutriólogo del hospital y listo. Oye, y ahí, amigo, eso, porque está ahí el eco, pon silencio en tu... Claro, y ahora mi pregunta va directamente relacionada con la evaluación kinesiológica. Tú planteabas, ¿cierto?, en el fondo los distintos tests que existen, ¿cierto? El test de parar y sentarse 5 veces, o el test de 30 segundos para sentarse, o el test de marcha. Según la evidencia y según la clínica, la práctica clínica, ¿cuál para ti? Yo sé que puede ser un complemento, pero sí, aquel colega que va a ir a hacer un domicilio, ¿ya? O no hay un espacio físico para hacer un test de marcha, ¿qué precauciones hay que tener justamente cuando uno realiza alguna prueba funcional? Y precauciones y, digamos, ¿qué es lo que tú buscas con esas pruebas en esos pacientes? ¿Cada cuánto tiempo los evalúas? Cuéntale un poquito acá, porque también hay hartos estudiantes ahora en este webinar. En la evaluación pulmonar se evalúa, bueno, lo primero es la historia clínica, ya todos los antecedentes médicos relevantes que tenga, incluso de riesgo cardiovascular, van a favorecer. Eso es lo primero. La evaluación preparticipativa es sumamente importante, porque no le va a hacer una prueba maximal a alguien que justamente no te va a tolerar la prueba. Ya, entonces, y que puede generarle un esfuerzo bastante, bastante alto, a pesar de ser una prueba relativamente simple. Entonces, lo primero es la evaluación preparticipativa, riesgos familiares de primera generación, infarto, ACV, mayores de 55 años, padre, madre, hermano, etcétera, y todo lo que ya sabemos, si fuma, activo, no activo, etcétera, todo lo que es preparticipativo, por un lado. Y respecto de las pruebas, mira, ahí hay distintas controversias, y hay cosas que son muy lindas y muy tajantes.
por ejemplo, yo iría solo por 3 pruebas, 3, y con eso estoy pagado. Uno es hand grip, definitivamente fuerza de prensión, porque me dice 2 cosas. Uno, si está con disminución de fuerza acorde a su edad y sexo, y por otro lado, es si está en riesgo. Primero, ya tengo un antecedente para ver si está en riesgo de sarcopenia. Segundo, que va junto o que van en conjunto, el pararse y sentarse 5 veces y el de 30 segundos. Esos serían los 2 juntos. Ya 5 veces fuerza y potencia de extremidades inferiores y 30 segundos para ver, ¿cierto? O sea, sí, 5 veces para ver riesgo caída y 30 segundos para ver fuerza y potencia de extremidades inferiores. Y en esa prueba monitorizaría la frecuencia cardíaca de reposo versus la del primer minuto. ¿Ya? Son como los 3 indicadores. De hecho, en el hand grip tiene corte como alrededor de los 22 kilos para riesgo de sarcopenia. Entonces ya tengo un dato inmediatamente que la persona necesita control nutricional y además entrenamiento de fuerza muscular, obvio. Y luego el de 5 veces me dice si está en riesgo de caerse. El de 30 segundos tiene un corte muy grande para los pacientes de EPOC. De hecho, dice, si una persona en 30 segundos no hace 11 repeticiones, su mortalidad al año aumenta un 70%. Un paciente epótico que no hace 11 repeticiones, su mortalidad aumenta un 70%. Tremendo. Y lo que dice el respecto de la respuesta cronotrópica, que sería el minuto al final de la prueba con el primer minuto de reposo, si la disminución no es mayor a 10 latidos, cardíacos en el paciente pulmonar. En el paciente pulmonar es 10, mira. Mira, el paciente pulmonar Qué es buen 10 dato segundos. ese. Si el cambio no es mayor a 10, ¿cierto? Si no es mayor a 10, la mortalidad aumenta en un 45%. Un buen Entonces, dato ese. Entonces, como son 3 parámetros que son sumamente simples de medir, no te toman y ahí tanto tiempo. la dinámica también la dinámica de la saturación de oxígeno, porque pasa muchas veces, amigo, pon un poquito pausa, porque también hay una pregunta acá, o sea, pausa, perdona, de silencio, para que no se haya eco. Claro, y la dinámica también, evaluar la dinámica de la saturación, si bien son pacientes, muchos de ellos con un componente mixto, en donde probablemente la saturación también va a tender a bajar con el esfuerzo y hay un cierto como retraso en la respuesta, sobre todo en el test de parar y sentarse de 1 minuto, en la respuesta de la saturación. Y eso también se ve harto en el test de marcha. A lo mejor ahí también es importante que lo vean en el día a día los colegas que van a las casas de los pacientes en sus actividades diarias, que lo puedan evaluar en las actividades diarias de los pacientes, porque también, por el fondo, si uno entrena con una saturación menor a 90%, cierto, 88%, aumenta el riesgo también a la larga de hipertensión pulmonar. Lo ideal es sobre 93, ojalá, de las sesiones. Mira, acá la Fran tiene una pregunta, la Francesca Balocchi. Hola, Fran. Ya, en pacientes EPOC, durante el ejercicio incremental, ¿cómo afecta esta fatiga central versus periférica? Y gracias, y dice, excelente presentación. Y luego el Cevita Carvajal haya levantado la mano, que de ahí le doy la palabra a él. Tiene ventaja y desventaja, la verdad, en términos clínicos el incremental. Yo lo he intentado, Yo lo he intentado en los pacientes, sobre todo en los que no tienen dependencia de oxígeno, porque con dependencia de oxígeno definitivamente uso el interválico, no el incremental, porque es mucho mejor tolerado. Entonces, en el caso del incremental, se fatigan mucho más rápido, demoran mucho menos tiempo en llegar a ese punto donde no les da mucho más las piernas, sienten más fatiga de extremidades, pero sin cambios tan grandes en hemodinamia. No ves esfuerzos cardiovasculares muy altos. Ahora también hay que tener en cuenta que va a depender mucho del instrumento que ocupes. Hay personas las cuales, por ejemplo, tú no vas a poder utilizar una bicicleta, es muy difícil. Y me ha pasado. Personas que tienen, por ejemplo, fracturas en extremidades inferiores con consolidación media
te diría que es casi artística, porque con la extremidad más corta o arqueada o chueca, no sé cómo. Entonces, en ciclo, lo que he visto yo en el incremental, que es mucho mejor tolerado, es el ciclo ergómetro de mano. ¿Ya? El ciclo ergómetro de mano, que uno le voy dando carga paulatina cada 1 minuto, por ejemplo, de aumento de resistencia cada 1 minuto mientras pedalea con las manos, ese es mucho mejor tolerado que el de piernas, de hecho. Eh, Razón, no he investigado mucho cuál es la razón por qué podría fatigarte menos el de brazos que el de piernas, pero sí he visto que ese es mucho mejor tolerado que el otro. Y me pueden durar más tiempo, 20, 30 minutos haciendo ejercicio. En cambio, en una bicicleta no duran más de 10, 15 minutos, sobre todo. Disculpa, continúa. No, sobre todo pensando en que ocupa músculos grandes, me imagino que va por ahí la respuesta, que ocupa músculos mucho más grandes, hay un cambio de masa muscular mucho más agresivo, es mucho más glucolítico, fatigable, entonces ahí hay un tema. Lo que dice la Erika es bien importante, ¿ah? Lo que dijo la Erika respecto a la saturación, eso es algo que se me pasó y no lo dije en la presentación tampoco, pero lo puedo decir ahora. El test de marcha de 6 minutos versus la ergometría es mucho mejor, incluso. Hay un estudio que compara los resultados entre la ergometría de VO2 y el test de marcha de 6 minutos como predictivo de VO2 en paciente hepático, y lo que muestra es que el test de marcha de 6 minutos es mucho mejor predictor, no del VO2 per se, sino de la desaturación durante. Entonces, ¿qué muestra el test de marcha de 6 minutos? Que no muestra en casi un 30%, el test de marcha de 6 minutos muestra más eventos de desaturación que el test de marcha, que el test ergométrico. Entonces, en un ergométrico puede haber no cambios significativos en saturación que sí hay en un test de marcha en un 30%. Entonces, es una prueba bastante útil. Ahora, piensen en esto también. El protocolo del ATS no mide la saturación durante la prueba. Entonces, es importante saber si te desatura durante la caminata, porque hay pacientes que yo lo he visto porque los test de marcha los he hecho yo, pero institucionalmente cuando se hacen derivados por bronco, no lo hace un kinesiólogo, lo hace un tecnólogo. Y en ese caso, ellos no le dan la importancia si desatura en el medio. Y es Claro, súper la idea es ir importante. evaluando minuto a minuto. Así es. Claro, para. Oye, y bueno, Sebastián tenía una pregunta. Seba, creo que puedes hablar, ¿o no? ¿Podía activar Hola, el micrófono? Hola, escucha? Sevita, ¿cómo está el Sí, norte? está bien, trabajando. Cuéntanos. Oye, primero, Washington, muchas gracias por la presentación excelente y Kika igual por organizar estos eventos, se agradecen mucho, un montón. Oh, Washington, yo vengo un poco más del área cardíaca, Kika lo sabe, de la rehabilitación cardíaca y cardiovascular. Mira, yo me pasa que con pacientes que tienen una capacidad funcional muy disminuida, y tienen, como decías tú recién, una sarcopenia bastante aumentada. Lo que hago yo, y quería preguntarte si tú en la práctica se puede extrapolar solamente en la rehabilitación pulmonar, es comenzar con ejercicios de fuerza muscular, netamente fuerza muscular, sin agregar lo aeróbico en un comienzo, es más que nada por tolerancia, que me pasa a mí con pacientes que tienen insuficiencias cardíacas muy marcadas, y como decías tú, que una de las mayores pérdidas de masa muscular en extremidades inferiores, en rehabilitación pulmonar igual se puede dar. Tú has visto que es igual de efectivo si se está haciendo comenzar netamente un periodo con fuerza y después agregar lo aeróbico. Te lo digo también porque hay estudios de rehabilitación cardíaca que contrastan la perfusión miocárdica y también el aumento de VO2 max solamente con ejercicio de fuerza. No sé si lo has visto tú en lo que es rehabilitación pulmonar. Oh, gracias, Sebastián, por tu pregunta. Sí, yo también he leído eso respecto, y a mí me dedico al tema cardiovascular, entonces, además piensa que los pacientes que me llegan a mí son mixtos. Hay pacientes que tienen EPOC y tienen insuficiencia cardíaca. Entonces es como, chuta, ¿por dónde parto aquí? Pues si no tengo sistema cardiovascular y pulmonar alterado, ¿por dónde parto?
Y es justamente lo que tú comentas, es una alternativa de rehabilitación bastante grande. El hecho de empezar con la rehabilitación muscular primero y no con con el tema de, el cardio. Ahora, en un paciente pulmonar puro, también depende del origen de la condición clínica. ¿Por qué? Porque a mí me han llegado pacientes de prehabilitación para cirugía por cáncer de pulmón, ¿ya? O por trasplante de pulmón, ¿ya? Y ahí el objetivo está puesto en mejorar la potencia aeróbica, no tanto en lo muscular. O sea, lo muscular tiene importancia, pero lo que busca el cirujano de tórax ahí es que el paciente logre mayor capacidad cardiopulmonar total con lo que le va quedando de pulmón. Entonces, va a depender mucho de eso. Si tú me preguntas en un paciente ambulatorio, que tengo el tiempo para rehabilitarlo en todos los aspectos, definitivamente es una alternativa empezar con el tratamiento muscular primero y con el tratamiento cardiovascular paulatinamente, a medida que vaya adquiriendo un poquito más de menos fatiga, que vaya adquiriendo mayor tolerancia al ejercicio. En otros casos no te queda de otra más que igual hacerlo a pesar de la mala tolerancia, porque lo que se busca es aumentar la bomba cardiovascular, cardiopulmonar principalmente. Entonces, esa sería mi respuesta a eso. Claro. ¿Puedo aportar en algo? Yo creo que uno de los puntos importantes es que uno trabaja mucho con los pacientes, siempre va a ir en función también como de la sintomatología. Hay pacientes que son súper desacondicionados y que se justifican mucho trabajar. O sea, yo creo que siempre tiene que ser algo mixto, pero yo creo que actualmente el trabajo muscular es sin duda fundamental en todo ciclo vital. Sobre todo en estos pacientes en donde están tan desacondicionados que la verdad es que sabemos que el consumo de oxígeno, por un lado tenemos el componente central, el periférico, que también aporta el componente periférico a mejorar el consumo de oxígeno, pero una menor cuantía que el componente central, que es el cardiorrespiratorio. Pero claro, el componente, como bien decía Washington, Seba, el componente muscular es súper determinante para muchos pacientes que están súper desacondicionados, muy desacondicionados, y como lo dice Washington, es una súper buena alternativa. Y muchas veces también lo que tú mostraste en tu presentación, Washington, que me encanta ese artículo, ojalá que hayan sacado fotos de ese artículo, que habla sobre, el año pasado salieron 2 estudios al respecto sobre el fortalecimiento muscular, y eso también era un punto que te quería preguntar, Washington, porque acá en ese artículo justamente habla que con cargas más bajas, es decir, mayores a 30% de un RM estimado, uno sí puede lograr beneficios, ¿cierto? Igualables incluso, pero lo importante es siempre llegar a la fatiga, ¿cierto? Para generar estos cambios biomoleculares. Pero entonces aquí hay una mirada desde lo clínico para el paciente, es decir, usted puede hacer ejercicio con una banda elástica, con las mancuernas que tengas en la casa, ¿cierto? Llegándolos a la fatiga, en el fondo, pensando en ello. Y también para el colega, que el colega de repente no tiene muchos recursos en su centro, está partiendo o va a un domicilio. O sea, yo creo que hay varias miradas súper beneficiosas. En tu experiencia y en lo que tú, de acuerdo a lo que tú presentaste, Washington, como para ir terminando, digamos, una pregunta más puede ser por acá, por el chat, si alguien quiere, ¿ya? Aquí hay otra pregunta. Y la Francisca Silva también. Cortito, Washington, una pregunta. Espérame, algo están preguntando mucho si va a quedar grabada la presentación, sí va a quedar grabada. Francisca Silva, primero voy a con la de la Fran. La mía puede esperar, ya vamos a lo de la audiencia. ¿Algún estudio que sugieras que relacione valores de consumo máximo, de VO2 máximo, con mortalidad en EPOCs? Gracias, no sé si está en la PPT. Había, yo lo vi que pusiste, creo, ¿cierto? Sí, hay uno que es una revisión Cochrane respecto de rehabilitación pulmonar en EPOC y aumenta, a ver, déjame recordar bien el dato, un Ahora la 30%, presentación, un la presentación 30%, un 30%. Sí, sí la está. presentación va a quedar grabada, ¿ya? Así que se va a publicar, ¿ya? Para que ustedes vean todos los detalles y vuelvan a mirar la presentación y también los artículos. Pero sí, sí estaba, creo. Si de repente lo mandé por el chat, si es que lo encuentra, bacán, y si no, se lo compartimos a la Fran Balotti. Y también Francisca Silva quería hacer una pregunta. Francisca. Hola, buenos días todavía. Mi nombre es Francisca, soy estudiante de 5º año de la Universidad San Sebastián de Valdivia.
Estoy haciendo mi internado en rehabilitación cardiometabólica y la verdad es que tengo una duda como muy puntual. Tengo una usuaria adulta mayor que es usuaria de marcapasos, es diabética, tiene obesidad, tiene etapa 3B con la relación B1 capacidad vital forzada reducida en un 30%, y además tiene demencia en estudio. Y lo que me pasa mucho es que ella, al momento de cambiar de posición, por ejemplo, la tengo haciendo hip thrust o, por ejemplo, cicloergómetro de extremidades inferiores, y lo que le pasa a ella es que no se le fatigan las piernas, pero tampoco desaturan actividad, pero hay un mareo constante, como al hacer los cambios de postura, mucho mareo, le toma la saturación, está normal, pero mi duda es, una usuaria que tiene como tantas disfunciones a nivel global, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿En las actividades diarias? Porque ella en realidad riesgo de caída y todo no tiene mucho, pero son los mareos constantes, que eso es como la que la tiene un poco limitada. ¿En qué podría enfocarme? Ahí es como la rehabilitación más pulmonar o más cardíaca, porque también usa beta bloqueantes, entonces no me sube más de 100 los latidos. ¿Es como algo más global o es más, o sea, como central o periférico? Como eso, en eso ha enfocado mi duda. Hay hartas cosas en esa señora, ¿eh? Buen Sí, paciente, buen paciente, mándenlo para acá, entretenido. Eh, yo, si tú me preguntas a mí, yo me enfocaría de forma integral, la verdad. Ahora, el tema del mareo hay que analizar bien el origen del mareo, primero que todo. Ante cualquier cosa, el origen del mareo es algo que se debe estudiar, ¿ya? Puede ser ya sea por interacción medicamentosa o incluso por algún tipo puede estar desarrollando o tener algún tipo de vértigo. Entonces, no, o algún tipo de desautonomía. Entonces, yo creo que ahí sería importante ver de dónde viene ese mareo principalmente. Si no es por un componente hemodinámico, se mantiene con presiones normales, la frecuencia cardíaca claramente no te va a subir, si está con beta bloqueadores no te va a subir tanto. Piensa que ahí el entrenamiento en un paciente cardíaco en esas condiciones está más centrado en el BORC más que buscar una frecuencia cardíaca objetivo. Además, dependiendo de la edad, depende mucho de tu objetivo en términos cortos. Pero yo iría primero por examinar de dónde viene el mareo, ya si es un origen neurológico, de deterioro de vértigo o por alguna interacción medicamentosa. Yo me iría por ahí primero, eso para derivación con el médico principalmente, ya sea con su cardiólogo o si él estima conveniente que la revise otro especialista como podría ser un otorrino o un fisiatra, etcétera. Y por el tema del entrenamiento, tenía una señora que está haciendo hip 3, o sea, no, ¿qué te puedo decir? Lo importante en un paciente mayor siempre es preservar masa muscular, mejorar composición corporal, mejorar composición corporal, aumentar masa muscular, fuerza, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la tolerancia al ejercicio físico, si tiene una enfermedad cardiovascular, eh, inherente, además tiene una enfermedad pulmonar que la limita en cuanto a su actividad. Yo creo que el objetivo más centrado en mejorar masa muscular, disminuir grasa corporal si es que la tuviera, es mejorar la composición corporal global, aumentar fuerza, mejorar la tolerancia al ejercicio físico, y la dinámica ahí está en lo más funcional posible, por lejos, por lejos lo más funcional posible. ¿Por qué? Porque la persona, ya si está en sus años, eh, pa- pa- que curl de bíceps súper bien, pero a ella le sirve levantar sus nietos, a ella le sirve, no sé, por otro tipo de... Entonces yo iría ahí muy funcional, mucho músculo, y siempre a tolerancia, siempre a tolerancia. Hay una dinámica de entrenamiento que es la máxima cantidad de repeticiones, eh, máxima repetición tolerada, ya que es la máxima cantidad de veces que puede hacer una contracción hasta lograr hasta el fallo. ¿Qué es lo que comentaba la Erika del artículo que está en la presentación? No necesitas tener tanto RM
para generarle beneficio. Solamente con una carga constante que vaya incrementalmente, paulatinamente, pero que te llegue al cansancio, a la falla, ¿cierto? Ya va a tener beneficio y va a ser mucho mejor tolerado y no va a generar dolor, molestia, etcétera. Yo creo que eso es. Oye, muchas gracias a todos. Gracias, Washington. Yo quería aportar ahí algo a Francisca, que complementando lo de Washington, es un paciente ¿de cuántos años, Francisca? Bueno, pero por lo que entendí, un paciente mayor, en donde hay que ver la data de la diabetes, como dijo Washington, probablemente puede que ese paciente, cabe la posibilidad, dependiendo de cómo es la clínica de su mareo ante los cambios de posiciones. Los pacientes con diabetes mellitus de larga data pueden tener también neuropatías de distinto tipo y dentro de ellas neuropatías autonómicas. Por lo tanto, los pacientes diabéticos tienden a marearse con los esfuerzos. Hay medicamentos también, ¿cierto? Como los inhibidores de calcio, que después de un ejercicio aeróbico tienden también a presentar mareo después del entrenamiento. Entonces, es un conjunto de factores. Lo importante, lo primero, ante todo, es la seguridad del paciente. La seguridad. Por lo tanto, tienes que chequear que todo esté apto para ese paciente. Sobre todo un paciente diabético, hay mucha consideración en un paciente diabético, pero también que desde el punto de vista, como mencionaba Washington en su presentación, que todos los factores de riesgo que el presente estén manejados adecuadamente con tus equipos de salud, con su equipo de médicos. Como también mencionaba Washington, desde el punto de vista nutricional también es importante, un paciente que tiene hartos factores de riesgo, hartas enfermedades asociadas, por lo tanto va a tener un impacto en su salud metabólica, en su salud muscular. Y como bien también decía Washington, trabajar lo que uno busca con los pacientes en general es la funcionalidad y la calidad de vida. Entonces, en función de eso, tiene que ir dirigido todo objetivo. Y para ello, ¿cierto? Entonces, como se mencionó, es trabajar fortalecimiento muscular, o sea, traslado, tolerancia al esfuerzo, en el fondo, el que él tenga una calidad de vida lo más sana, lo mejor posible, en función de sus actividades diarias, y que la persona se atreva a hacer sus cosas y lo tolere de una mejor manera. Bien, una vez más, gracias a todos por conectarse hoy día sábado. Muchas gracias por participar de estas actividades que en conjunto con todo el equipo de Xochiquimed, ya con el equipo de formación, ya que actualmente está a cargo de Elizabeth Nacaret y de María José Papt, ya que organizan estas actividades. Gracias también a todos nuestros socios que nos apoyan constantemente y principalmente en esta oportunidad gracias a toda la audiencia que se conectó y en particular nuevamente mi agradecimiento a Washington, que es un colega y amigo fantástico. Muchas gracias, de verdad, sus presentaciones son fabulosas. Invitarlos para las siguientes presentaciones, o sea, siguientes actividades que estamos realizando con Xochiquimed. Se vienen algunos cursos también, masterclass en salud en la mujer. También se viene curso de obesidad infantil a fin de año y una jornada que se va a realizar en la Universidad Autónoma en mayo, para que también vaya a estar súper buena, así que tienen que estar atentos a @Xochiquimed, ya son nuestro Instagram, para que vayan ahí y para quienes quieran también hacerse socios, escriben a contacto @xochiquimed.cl. Y este año el congreso será en Viña del Mar, así que también están súper invitados allá. Está súper lindo porque además vamos a hacer una actividad de vinculación con el medio, con pacientes, ¿ya? Y además los talleres precongreso, donde también va a estar Washington presentando en uno de los módulos en unos módulos de justamente enfermedades metabólicas en enfermedades pulmonares. No, en los talleres no. Ya, así que los invitamos, ya, y voy a sacar una fotito, puede ser, quienes quieran, digamos, déjame ver acá, quienes quieran, por acá, no sé cómo se hace esto, ampliar o mostrarse acá, feliz, y si no, ay, gracias, acá, eso, por acá está la Sandrita, hola Sandra, ¿cómo está? Y por acá está el Gonza, qué rico verlos, ya la Fran, nuestros fieles amigos, ya, yo voy a sacar una fotito por acá, no sé cómo se van los otros, ¿ah? No tengo por acá, gracias, dice la Josefa, gracias a ti, Josefa, por esta instancia también. Oye, un abrazo enorme a cada uno de ustedes, que tengan un excelente fin de semana, yo tengo que viajar ahora, y nos vemos. Besito, chao, gracias.